Buenas tardes. Voy a hablar sobre el tema de la inductancia. Mi nombre es López Espinosa Luis Rafael y esta es la tarea 2 de la unidad 3. ¿Qué es la inductancia? En electromagnetismo y electrónica, la inductancia es la medida de la oposición a un cambio de corriente de un inductor o bobina que almacena energía en presencia de un campo magnético. Aquí tenemos una pequeña fórmula donde vemos que la inductancia es igual al flujo magnético, la intensidad de corriente sobre la corriente eléctrica. La inductancia depende de características físicas del conductor y la longitud del mismo. Con muchas espiras se tendrá más inductancia que con pocas. Si a esto añadimos un núcleo de ferrito, aumentaremos considerablemente la inductancia. Tenemos a Oersted. Oersted fue un físico que descubrió que un conductor o una espira por la que circula una corriente genera a su alrededor un campo magnético. Por otro lado tenemos a Faraday. Faraday fue un físico que descubrió que un campo magnético variable que se mueva o varíe cortando a un conductor hace que se genere una diferencia de potencial en los dos extremos del conductor y que según Lenz, otro físico, esta será opuesta a la causa que lo produce, es decir, se opondrá a la tensión a la que conectamos la bobina, que en definitiva es la que causa esta otra tensión. Según Faraday, al ser cortadas las bobinas por un campo magnético, en las bobinas se creará una corriente y una tensión opuestas a la corriente y tensión a la que está conectada la bobina, es decir, habrá lo que se llama una caída de tensión en la bobina y una corriente opuesta a la que circula por la bobina. Bien, tenemos aquí una imagen de un embobinado donde el campo magnético en un solenoide largo se concentra en su centro, en un campo casi uniforme. El campo exterior es débil y divergente. Aquí tenemos que la inductancia nos da una idea de la cantidad de corriente inducida que se creará en la bobina. Si en lugar de ser conductor es una bobina, pasará lo mismo, se creará una tensión o fuerza electromotriz en la bobina. Si la bobina está conectada en un circuito cerrado, producirá sobre la bobina una corriente llamada inducida del sentido contrario a la que atraviesa el conductor, o en este caso a la bobina. Y aquí tenemos un ejemplo exactamente de lo que acabo de hacer mención. ¿De qué depende exactamente la inductancia de una bobina? La inductancia depende del tamaño y la forma del conductor de la bobina, del número de espiras y del tipo de material que hay en el interior de la bobina. Para calcular la inductancia de una bobina debemos utilizar la siguiente fórmula, donde tenemos la L, que es el valor de la inductancia, la N, que es el número de espiras de las bobinas, tenemos también la permeabilidad del núcleo, la S, que es la sección del núcleo, y la I, que es la longitud de las líneas del flujo. Si en el núcleo no tenemos nada, será la permeabilidad del aire. La unidad de medida de la inductancia. La unidad de la inductancia es el henrio, nombrado en honor al físico estadounidense del siglo XIX Joseph Henry, quien fue el primero en descubrir el fenómeno de la autoinducción. Un henrio es equivalente a un voltio derivado por un amperio por segundo. Tenemos que también que la inductancia es relativamente, si tenemos una inductancia de un Henry, se considera una inductancia relativamente grande. Para acabar de decir que cualquier conductor tiene inductancia incluso cuando el conductor no forma una bobina. La inductancia de una pequeña longitud de hilo recto es pequeña pero no despreciable si la corriente a través de él cambia rápidamente. En este caso, la tensión inducida puede ser apreciable. Bueno, gracias por su atención.